Enseñanza y comunicación. Hey, buenas tardes. A continuación les presentaremos el lenguaje y pensamiento. El principio de la significación es el conocer lo que nos rodea desde nuestra vida experimental. Por ejemplo, cuando aprendemos el nombre de un objeto, empezamos a apropiarnos de él. En el mismo instante de nombrarlo, lo ubicamos en una clase junto con otros objetos que tienen propiedades semejantes, ya que la humanidad acumula cantidad inmensa de conocimiento, la cual llega a través del lenguaje. Pensar el lenguaje. Aquí se analizan los errores que los niños cometen cuando están iniciándose en la escritura. Constata que esas respuestas desviantes son las que mejor dan información para entender cómo se piensa antes de pensar convencionalmente. La escritura ofrece una representación y el lector debe construir un objeto que no esté allí, ya que el lenguaje es algo que utilizamos diariamente, siendo así algo indispensable dentro de la vida cotidiana. Juegos del lenguaje. Los juegos del lenguaje nos invitan a pensar en el lenguaje como parte de una actitud o de una forma de vida. Por tanto, la conducta lingüística está inmersa en los modos de vivir y comunicarse de los seres humanos. Por ejemplo, dar órdenes y actuar siguiendo esas órdenes, relatar un suceso, actuar en teatro o cantar, adivinar acertijos, hacer chistes y resolver problemas. El contexto del lenguaje. El lenguaje nos lleva a centrar nuestra atención no por lo que conseguimos decir, sino por lo que queremos decir. Actos del habla. Acto locutivo. Es el acto físico de producir una emisión. Préstame tu cuaderno, por ejemplo. Acto perlocutivo. Es lo que consigue o realiza el profesor en un enunciado. Por ejemplo, que le preste un cuaderno. Acto ilocutivo. El acto ilocutivo es el acto que realiza por medio de la emisión. Es la intención o el propósito que tiene el emisor al expresar la oración. Por ejemplo, pedir el cuaderno. Relación entre pensamiento y lenguaje. Se ha visto enriquecida por la noción del uso del lenguaje en contextos concretos de comunicación. Nos tocó profundizar sobre cómo el lenguaje da el ser y la forma a las ideas al enunciarlas, cómo se relaciona el pensamiento con el lenguaje, y algunas teorías defienden que el pensamiento se da antes del lenguaje. El lenguaje es el signo del pensamiento. Elaboramos nuestros pensamientos en nuestra intimidad y luego los expresamos en signos lingüísticos. El lenguaje se convierte así en el signo del pensamiento en el que se traduce lo que pensamos. El lingüista francés Georges Mouny nos recuerda otros casos de pensamiento sin lenguaje cuando nos representamos personas y objetos sin que lo podamos verbalizar. El pensamiento representacional y el pensamiento formal. Según Piaget, la inteligencia precede al lenguaje. Según esta teoría, los niños comienzan a desarrollar un tipo de pensamiento denominado representacional porque tienen la capacidad para distinguir los significantes de los significados, lo que permite evocar objetos sin tenerlos presentes. Gracias a la capacidad simbólica, el pensamiento representacional puede acceder de forma simultánea. El pensamiento formal se adquiere hacia los 12 años de edad, cuando los sujetos realizan operaciones formales y alcanzan su plenitud en la adolescencia. El lenguaje interior, según Vygotsky, defiende una concepción interaccionista cognitiva que sostiene que la adquisición del lenguaje depende de la progresión cognitiva general. Se considera que la habilidad lingüística se desarrolla mediante una imitación, enseñanza y reforzamiento. El relativismo lingüístico. El pensamiento defiende completamente el lenguaje, y más aún, la mentalidad y la forma de actuar de una comunidad están determinadas por el lengua que habla. Podemos percibir que está formalizada a través del lenguaje. Cuando el psicólogo Jerome Burner realizó una serie de experimentos con niños de diferentes culturas sobre los procesos de abstracción, o sea, la formación de conceptos, retomó este enfoque y llegó a conclusiones que resultan interesantes para los educadores. El lenguaje como vehículo de pensamiento. El lenguaje contiene y expresa el pensamiento, el conjunto de las palabras o significaciones que constituye entre los sujetos que las hablan y los comprenden en un mundo común.
El conocimiento de un signo conduce al conocimiento de otra cosa. La palabra es el vehículo del concepto de la función que está llevar al sujeto a la conciencia de un cierto objeto. El cerebro y el lenguaje. El órgano motor de la actividad lingüística está en el cerebro. La neurolingüística intenta responder a la pregunta sobre cómo el cerebro hace posible el lenguaje. La función del lenguaje como un sistema cuyos comprenden no son independientes, ya que interactúan. Hay tareas lingüísticas que existen en varias zonas de masa cerebral. Aprender a pensar el lenguaje interior para evocar. La cultura occidental se ha centrado tanto en el pensamiento crítico que le interesa más defender una posición que explorar nuevas posibilidades de cómo el pensamiento analítico intenta descubrir las causas de un problema. Todos los individuos normales tienen la capacidad de hacer preguntas y buscar soluciones analizando varias inteligencias y cada inteligencia tiene su forma de pensar y su propia lógica y tiene su explicación desde una neurobiología. ¿Cómo elaboramos lo que pensamos? La manera del pensamiento va relacionada con el desarrollo del lenguaje, el comprender e interpretar un libro, dialogar con otros, narrar historias, argumentar son algunas de ellas. Bulmer denomina esta modalidad del pensamiento paradigmático o lógico científico y la diferencia de la modalidad narrativa. El discurso de la disciplina científica que se enseña en la escuela se organiza utilizando estrategias discursivas tales como la definición, la clasificación, la analogía que son propias del texto explicativo. Generalmente el esquema de una argumentación es el siguiente: datos iniciales, argumentos para defender un enunciado y finalmente la conclusión. La modalidad narrativa del pensamiento es cuando podemos encontrar un significado a su historia. El lenguaje interior, según Vygotsky, es una forma de habla privada que enseña una función cognitiva. Comprender e interpretar. Frente a una serie de signos, los lectores y oyentes deben comprender lo que esos signos significan. Deben reproducir el mismo proceso que los autores y presentadores utilizaron para formar los signos. No se trata solo de la comprensión mecánica del significado de las letras, sino también de la intención del autor o del hablante. Con este entendido llevamos a cabo el acto de la interpretación. Estamos en una situación en la que nos acercamos a lo que piensa la otra persona y eso se muestra a través del lenguaje. La ruta del diálogo cultural como acción pedagógica. El discurso dirigido a las audiencias es la base de la conversación. El sujeto y su interlocutor van organizando sus ideas en función de la intervención verbal. El intercambio, la interacción entre ellos, crean la atmósfera del diálogo, y no podemos desarrollar nuestro pensamiento sin esperar la respuesta del interlocutor a nuestros enunciados.